hoy nuestro amor por Dios. Amén. En el nombre de Jesús, pues damos la gloria y doy el micrófono a nuestro amado pastor Hernán Ahumada, ingeniero de la Casa de Dios. Gracias, Juan Carlos. Los bendigo a todos ustedes, a los que están también allá en sus casas. Bendiciones. Yo sé que Dios tiene palabra hoy para ustedes. Y bueno, muy bien. ¿Cómo están? ¿Contentos? Saben que la Biblia nos enseña que Cristo trae a nuestra vida tiempos de renovación y de refrigerio. Y también en Él esperamos el reino venidero, lo que va a pasar, lo que va a venir. Y yo sé que hemos estado teniendo ya por un año días difíciles, días en donde hemos tenido que pasar por incertidumbre, también por dolor en muchos casos. Y yo sé que al mismo tiempo Dios ha estado diseñando tiempos especiales para aquí, para la tierra. No, los tiempos ya no van a ser iguales, son diferentes. Y son tiempos en los que con mayor fuerza debemos estar buscando del Señor. ¿Tú no lo crees? Son tiempos en que tenemos que buscarlo más a Él, entender el poder que tenemos en Él y que todo lo que ha pasado incluso ha sido para realmente glorificarlo a Él. Esos desiertos que de pronto tú has pasado es para buscar un propósito. Y todo desierto también trae su recompensa. Hoy quiero hablarles precisamente de eso, que en el desierto, cuando tú pasas por un desierto, hay propósito en tu vida. El sistema de este mundo es un sistema perverso, un sistema que trae opresión, angustia. Y para poder ver la liberación en medio de todo este dolor, se tiene que cumplir una palabra. Cuando se cumple esa palabra vamos a estar viendo un mundo totalmente diferente, que es Hechos 2:17, y que ratifica lo que dijo el profeta Joel. Vamos a verlo. Dice Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es lo único que va a poder cambiar todo lo que estamos viviendo. Que haya visión, que hayan sueños, que haya profecía, palabra profética. Que eso es lo que renueva realmente la tierra. Y Dios nos está hablando de esto. Lamentablemente, el nuevo orden mundial quiere llevar al mundo a un sistema de opresión, a un sistema dictatorial, y tiene todos los rangos, las características de las obras de las tinieblas, y Dios tiene que traer un gran cambio para que haya liberación en este mundo oprimido, en este mundo que está angustiado, que está desesperado. Y esta semana precisamente veía una noticia que pues es el reflejo de cómo está el mundo. Estaba viendo en el noticiero de un señor que está buscando a su hermana desde enero. Y me puse a ver qué le pasó a la hermana, cómo fue. Pues que desapareció, iba en su coche, venía de Nayarit hacia Guadalajara y no llegó, desapareció y no la encuentran desde enero. Pero lo triste es que en la noticia dicen que en México son 80,000 desaparecidos. Demasiada gente que están buscando. O sea, estamos en un mundo realmente complicado, complejo, difícil. Si no nos sostenemos en el que nos debemos sostener, ¿cómo le vamos a hacer? Muy complicado esto. Cuando Dios libertó por Moisés, y hoy quiero hablar un poco de Moisés, a los hijos de Israel, fue un hecho contundente. Dios, ¿qué hizo? Agarró y le quebró al imperio egipcio todo su poderío militar y su poderío económico. Y tenía la gente que salió en la libertad del Señor, pues salieron felices porque iban a ser libres después de más de 400 años. Pero hay que analizar algo, que ellos no cambiaron por dentro.
había una libertad, pero por dentro no estaban siendo renovados, no habían sido renovados. Y es que tú puedes ser liberado de algo que te esté oprimiendo. Por ejemplo, tú puedes ser liberado de una deuda, de una enfermedad, de algún problema que estés viviendo, pero de pronto no cambias por dentro y sigues siendo la misma persona. Por eso la verdadera libertad nunca es de afuera hacia adentro. La verdadera libertad está de adentro hacia afuera. Cuando viene la palabra, cuando viene y se nos revela y libera nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, ahí empezamos a ser verdaderamente libres. Que eso fue lo que de pronto no le pasó al pueblo de Israel ahí. Pero nosotros entendemos que cuando viene esa renovación a nosotros, como dice la misma Biblia, corren ríos de agua viva en nuestro interior. ¿Y qué hacía Moisés? Moisés pastoreaba ovejas de su suegro. Ni siquiera era el dueño de sus propias ovejas. Imagínense eso. Después de haber sido una persona que había crecido en el palacio de Faraón, ni siquiera tenía ovejas para pastorear él. Estaba pastoreando las ovejas del suegro. Y él huyó al desierto después de haber matado a un egipcio a los 40 años de edad. Y había pasado después otros 40 años pastoreando esas ovejas del suegro. Y ahí es cuando encuentra el propósito en su vida. Miren cuánto tiempo pasó. Y a veces nosotros nos desesperamos tanto, porque las cosas se nos den ya. Pero a Moisés le tocó pasar 40 años en el desierto esperando encontrar su propósito. Y Dios vino a Moisés y le encomendó la tarea más grande que nunca se imaginó. Lo que él quiso hacer en sus fuerzas 40 años atrás, porque él quiso como ver liberado a su pueblo cuando mató a ese egipcio. Lo que él quiso hacer ahí, no lo pudo hacer. Y 40 años después viene Dios y le dice, ahora sí, lo vas a hacer. Pero con la diferencia que se da cuenta que en ese momento ya era como, tenía impotencia para hacer lo que Dios le manda, ya no tenía el mismo vigor, como esa misma deseos. Imagínense, después de 40 años en un desierto, pastoreando ovejas, pues ya se le había acabado la ilusión, las ganas, ¿no? Y entonces Dios le dice que lo va a hacer. Y es que todo lo que Dios dice que tú hagas, ¿sabes qué? Te va a dar recompensa. Él te lo va a recompensar. Y Él nunca va a olvidar lo que tú has hecho para Él y para su servicio. Es interesante analizar esto en la vida de Moisés, porque la vida de Moisés se enmarca como en 3 etapas de 40 años. 40 años en Egipto, en el palacio, viviendo muy tranquilo y muy cómodo. Otros 40 en el desierto, pastoreando ovejas ajenas. Y después otros 40 años atravesando el desierto, llevando a su pueblo a tierra prometida. 40, 120 años de vida de Moisés. Interesante, ¿no? Y es que 40 es el número más utilizado en la Biblia. Es el número de la fe. 40 es el tiempo de la prueba. A veces estamos en prueba 40 días, fíjate. Es el tiempo necesario también para acercarse a Dios, para convertirse a Él, para pedir su misericordia. Entonces es interesante este número 40. Y este hebreo Moisés, salvado por las aguas, por la hija del faraón, creció en el lujo, en un palacio, en el poder y en la enseñanza que le daba los egipcios. Mientras sus hermanos, los hermanos de Moisés, estaban a pleno sol, haciendo ladrillos como esclavos cualquiera. Y a los 40 años tiene que huir Moisés por tratar de hacer las cosas a su manera. Vamos a ver qué dice ahí la palabra. Acompáñenme a Hechos 7:23 al 29. Hechos 7:23 y leemos hasta el 29. ¿Lo tienen? Uy, ni un solo amén. ¿Están dormidos? A ver, despertémonos. Los veo como dormidos. Anímense. Digan algo. Dile al de lado, despiértate. Oiga, no están muy dormidos ustedes hoy. A ver, ánimo. Despiértense.
que Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí. ¿Tú te duermes ante la presencia de Dios? Dígame. ¿Eres capaz de dormirte ante la presencia de Dios? No, es para alabarlo, para bendecirlo. Bueno, muy bien. Hechos 7, 23 al 29 dice: y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendiéndole e hiriendo al egipcio, venció al injuriado. Me imagino que ahí Moisés sacó la sangre hebrea que tenía y dice: ¿cómo es posible que le estén haciendo esto a un hebreo, a uno de los míos? Y entonces ahí sí se molestó y dijo: pues no, se acabó, ya no más abuso. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Él pensaba que él ya tenía un propósito ahí y que ellos iban a ver a Moisés como esa persona que los iba a sacar de la opresión. Y al día siguiente, riñendo, ellos se le mostró y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, porque os injuráis los unos a los otros. Entonces el que injuriaba a su prójimo le reempujó diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Claro, imagínense unos hebreos que viene un aparentemente hebreo para ellos, pero que porque había sido criado con los egipcios, dice que a defenderlos. Dice: ¿qué se cree? ¿De dónde viene a decir que nos vas a defender a nosotros? Y entonces le dicen: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Qué pasó? Le recordaron. Él pensaba que no se habían dado cuenta, pero le recordaron: tú mataste a un egipcio, lo mataste el día de ayer, y ahora que viene también a hacer lo mismo con nosotros. A esta palabra, ¿qué pasó? Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Qué pasó después de eso? Que se fue para el desierto 40 años a estar pensando si lo que hizo estuvo bien o mal. Yo me imagino esos cuestionamientos de Moisés diciendo: ¿será que estuvo bien haber matado a ese egipcio? Porque yo a fin de cuentas estaba en un palacio, yo estaba en mi comodidad, yo estaba bien, tenía todo, y ahora miren lo que estoy. Es que con las ovejas de mi suegro, aquí bien, pasándola bien maluco, bien aburrido además. Entonces yo me imagino que él se cuestionaba completamente esto. Y yo quiero que pienses esto: si algo no está funcionando bien en tu vida, no es que necesariamente estés bajo un ataque satánico, porque a veces pensamos: ahora me está pasando esto porque el diablo ese tremendo me está atacando y me está molestando la vida. No, muchas veces estamos bajo presión por nuestros propios errores, por lo mismo que hacemos, como le pasó a Moisés. Entonces dejemos de echarle la culpa al diablo por todo. O si tú le echas la culpa al diablo por todo, tú le echas la culpa al diablo por todo, no lo hagas. El diablo sí tiene la culpa muchas veces, pero no siempre. Muchas veces la culpa es nuestra. Por eso tú debes entender que hay cosas que, como Moisés, no lo puedes hacer en tus fuerzas, sino en las fuerzas y en la sabiduría de Dios. Y eso lo dice Pablo. Pablo dice en Gálatas 2:20. Veamos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo yo. Y vivo, no ya yo. Bueno, voy a leer esta versión porque me estoy enredando en esta antigua. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vives tú, entiende eso, ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y lo que querías hacer en tu carne, ya no lo tienes que hacer, porque ya Él lo está haciendo por ti. Moisés lo quiso hacer a su manera, quiso hacer justicia por su propia cuenta, con sus propias habilidades, pero no le sirvió. ¿Sabe para qué sí le sirvieron? Las paticas fueron las que le sirvieron, para salir corriendo. Dice: no, yo aquí no me voy a dejar agarrar, yo me voy. Y se fue para el desierto. Seguramente pensó que iba a huir por ahí una semanita. No, 40 años tuvo que estar ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque tienes después que vivir un tiempo con eso. ¿No te ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo me acuerdo que yo me fui de un trabajo
que quería mucho, me gustaba mucho, pero me fui por orgullo y para decir, me voy para una empresa, no conocía a Cristo, ¿no? A ver la aclaración, me voy para una empresa donde me van a pagar más y voy a estar en una muy buena posición. Y me fui orgulloso. No duré ni un año ahí, desesperado, me aburrí. Entonces estuve siempre pensando, y es ahora que una vez piensa en ese, ¿lo hice bien? ¿Realmente valía la pena lo que había hecho? ¿Y todo por orgullo? Pues claro que no. Yo creo que así estaba Moisés. Moisés tuvo que abandonar todos los lujos, todas las comodidades en el palacio por lo que hizo. Y se dio cuenta que no era tan valiente como creía. Porque tú sabes, la carne es cobarde. Dile al que está al lado, sin Cristo, todos somos cobardes. Y es verdad, somos cobardes. Moisés escapó al desierto, pero allí se encontró con su propósito. Pero no se encontró con ese propósito al otro día de haber huido. Lo encontró 40 años después. En un día normal. Iba por ahí, tuvo un encuentro con Dios y ahora ya tenía que hacer las cosas a la manera de Dios y no a su manera. Y cuando tiene ese encuentro, él de principio se resiste. Y es que cuando tú tienes un encuentro con Dios, al principio te resistes, ¿sabías? No me vayan a decir que solo me pasó a mí. Yo sé que a ustedes también les ha pasado, que les hablaron de Dios, tuvieron algún encuentro, algo que se confrontaron y como que se resistieron. Y eso le pasó a Moisés. Dice Éxodo 3:10 y 11. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Dios le está hablando a Moisés. Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Imagínense, ¿cuántas veces no te ha pasado? ¿Yo? ¿Pero quién soy yo para que yo haga esto? De pronto le has dicho a Dios, yo, Señor, ¿a mí? ¿Ah? Dice más adelante en Éxodo 4:10 que Moisés le dice a Dios, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Justificación, dile al que está a tu lado, justificación. ¿Cuántas veces no nos justificamos para sacarle el cuerpo a Dios? No le estoy diciendo que ni a tu esposa, ni a tu esposo, a tus amigos, a tu jefe, a Dios. Muchas veces nos justificamos. Yo no estoy preparado, yo no tengo esa capacidad, yo no sirvo para eso, yo no soy capaz de levantarme temprano. ¿Por qué me ponen que madrugar a las 4:30 en martes? Yo no soy para eso, yo no nací para eso, yo tengo que trabajar hasta muy tarde. Dios le habla a Moisés después de 40 años, a un hombre que ha pasado duros momentos, noches oscuras, cuestionándose, pensando por qué había hecho lo que hizo. Y entonces no era fácil para él comprender la misión que el Señor le estaba dando ya en ese momento. Es que imagínense, te voy a utilizar para sacar a mi pueblo. Tú eres la persona, después de 40 años de estar uno con unas ovejas para allá y para acá. Y le dice, no, ya, te voy a sacar, tú vas a liberar todo ese pueblo. Y cuando hablan del pueblo es que no era fácil. Él sabía que eran millones de personas. Dice, tú lo vas a hacer. Y todos hemos tenido pues noches oscuras de cuestionarnos lo que hemos hecho. Pero hay momentos en que vamos a tener una revelación. Como un despertar que va a cambiar tu vida. Y que se va a volver algo trascendente en medio de la opresión que vivimos. Y ese momento le llega a Moisés a los 80 años de edad. Por eso, ¿por qué no le dices, qué joven estoy para hacer la obra? Estoy chavito para hacer la obra, ¿no? Moisés a los 80 años le dice. Entonces ahí llega a esa edad de Moisés un punto de inflexión. La pregunta es, ¿a ti cuándo
te ha llegado el punto de inflexión. ¿Ya te llegó o no te ha llegado? ¿O cuándo esperas que te llegue tu punto de inflexión? Ese punto de inflexión le cambió la vida para siempre. Y mira, Dios no juzga los errores de tu pasado. Él, es que es un Dios hermoso. Él no está viendo lo malo que tú has hecho. Tú eres el que lo miras y el diablo a veces sí te lo recuerda. Ahí sí el diablo trabaja. Pero Dios no. Pero sí Dios sí mira lo que tú has sembrado y lo que has hecho. Y cuando Él ya te ve preparado, te dice, ahora ¿sabes qué? Te voy a libertar y te voy a enviar a hacer aquello para lo que tú te has preparado. Pero, hay un pero lo vamos a hacer a mi manera. Y porque no te voy a dejar que lo hagas a la tuya, pero tampoco te voy a dejar hasta que no hagas todo lo que te he dicho. Voy a estar contigo hasta que lo hagas. Y entonces Moisés se encuentra a esa edad, a los 80 años, con algo que anheló 40 años atrás. Imagínese, 40 años después se encuentra con algo que él quería hacer 40 años atrás. Y entonces ya no quiere aquello. Interesante, ¿no? 40 años atrás, Moisés quería, pero Dios no quería. Y 40 años después, Dios quiere y Moisés no quiere. Complicado eso. Ahora, es que también hay que entender, Moisés tenía una crisis de identidad. Él era hebreo, pero nunca estuvo con los hebreos. Había crecido en el palacio, pero nunca se había sentido que pertenecía a ese palacio. Y entonces cuando nosotros vivimos así, con esas crisis de identidad, que yo no soy de aquí, ni soy de allá, como la canción, ¿no? Que no sé de dónde soy, no tengo edad, soy viejo, soy joven, ¿qué soy? ¿Qué seré yo? Pero unos me dicen que estoy muy joven para hacer esto, otros me dicen, pero usted a su edad tan viejo, ¿no? Entonces vienen crisis de identidad, ¿qué soy yo? Y entonces, ¿sabe qué? Nos volvemos personas complicadas. Y personas complicadas para los demás. ¿Por qué no dices conmigo algo? Di, gente complicada como yo, pero elegida por Dios. ¿Cuánta gente no dice, mi mujer es buena? Ay, pero qué complicada que es esta vieja, ¿no? No estoy hablando de la mía. La mía no es nada complicada. Creo que sería, si no es complicada una mujer, no sería mujer, ¿no? Es parte como de su naturaleza. No, los hombres también somos complicados, mentira. O también hay gente que dice, no, es que yo crecí en una familia muy complicada. Mis padres se divorciaron y los dos, cada uno me dice una cosa, otro me dice otra, qué complicados que son. Ellos no puedo entender esto. Pero la verdad es que así funciona el mundo. El mundo funciona con gente que es complicada. Así como el día, ¿no? En el día hay horas de luz, también hay horas de oscuridad. Así funcionan las cosas. Hay momentos en que hay luz, hay momentos en que hay tinieblas, pero Dios viene y te dice, te voy a usar a pesar de tus complicaciones, porque yo soy un Dios no complicado. Démosle un aplauso bien fuerte a ese Dios no complicado que tenemos. ¿Sabes que si no fuera por un Dios no complicado, tú no estarías aquí? Si Dios fuera complicado, tú no estarías en este lugar. Tú a lo mejor ni lo hubieras conocido, ni lo hubieras aceptado, porque te hubieras enredado en las complicaciones de Dios. Pero es que Dios no es complicado, Dios es sencillo. Hace las cosas más simples. Nosotros las complicamos, pero Dios las simplifica. Moisés, volvamos a Moisés, él era hebreo, pero los hebreos desconfiaban de él. Claro, cómo no, si creció en el palacio de los egipcios. ¿Cuántas veces tú quieres, por ejemplo, ayudar a alguien, pero no te ven como un libertador? Te ven con desconfianza. ¿Quién sabe qué te trae? Ahí viene Leti, ¿quién sabe qué va a traer? ¿Qué me va a decir? Yo no creo que tenga buenas intenciones, ¿no?
O María Elena, eso ya se hace así y eso quién sabe qué estará pensando, ¿no? Entonces la gente te pueden ver así y es muy complicado ayudar así a alguien. Pero lo cierto es que todos llevamos adentro complicaciones, algo de complicaciones, pero estamos vivos por la gracia del Señor. Moisés estaba bien en el palacio hasta que su mundo llegó y ¡prim!, fue sacudido. Lo sacudieron por completo. Y le toca salir a un desierto a pastorear ovejas por 40 años. Entonces le vino lo más complicado. Ahí sí que se le vino la complicación. Pero yo te digo algo, Dios no te puede usar y no te puede hacer un libertador si tú primero no vas al desierto. ¿Tremendo? ¿Está feo eso? ¿No? Dios nos manda desiertos. Cuando Dios parece que se olvidó de Moisés, y es que es lógico pensar así, si estoy 40 años ahí dándole con las ovejas, Dios ya ni se acuerda que yo existo aquí en medio de este desierto. Pero cuando Él cree que se olvidó, le llega la revelación. 40 años después le llega una revelación que lo vuelve a sacudir. Y como les dije, Él piensa que 40 años atrás sí servía y ahora ya no sirve. Y Dios le dice, no, sí ahora sí me sirves. Porque no va a ser en tus fuerzas, sino en las mías, le dice el Señor. Y es que tú muchas veces quieres hacer las cosas en tus fuerzas, cuando el Señor te dice, no te va a resultar eso, no va a salir. Y uno, es que Dios no está conmigo, Dios no me quiere bendecir. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas, cuando lo deberías hacer en las fuerzas de Él. Ahí está la diferencia. Vamos acá, iglesia. Se me están distrayendo. Hoy hay un espíritu que vamos a sacar fuera. Un espíritu que como de aturdimiento, que quiere dormirlos, que quiere distraerlos. Y no. Ciérrame en esa puerta, Erika, por favor. ¿Sí? O Raúl, ciérrame en esa puerta. Porque quiero que pongan mucha atención. Porque donde tú agarres esta palabra, yo sé que tu vida va a cambiar. Estoy seguro. Cuando tú piensas que no puedes, es cuando Dios viene y te dice, ¿sabes qué? Ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. Y nada de lo que tú has hecho anteriormente se va a quedar sin recompensa, no te preocupes. Porque es que, ¿sabes que a veces pensamos, pero es que tengo que sacrificar esto para seguir las cosas que Dios me está diciendo que haga? ¿Por qué voy a perder de pronto mi trabajo de tantos años y Dios me está llamando? Es que de misionero por allá para el África. ¿Tú crees que Dios se va a quedar sin darte la recompensa de lo que tú has hecho? Ten la seguridad que no. Dios te ha tomado aún con tus complicaciones, con tus errores, con tus fracasos, y llega y te reviste de su gracia. Y yo sé que hoy, si tú estás aquí o tú que me estás viendo, ¿sabes por qué lo estás haciendo? Por su gracia. Tú no estás aquí porque hoy algún día dijiste, yo algún día quiero ir a una iglesia a escuchar un mensaje cristiano, a ver, ¿no? De pronto se te pasó por la mente. No, por la gracia del Señor tú estás acá. El día que estabas angustiado por un problema que te afectaba enormemente, Dios estaba pensando en ti. Él no te había dejado solo. También estaba pensando en lo que iba a hacer contigo el día de mañana, cuando te llevara de su mano. Y no lo que iba a pasar tanto en ese momento que estabas atravesando, sino sabía, yo sé que estás pasando por esto, pero también sé para dónde te voy a llevar, para dónde te voy a dirigir, cuál es tu destino. Porque no te vas a quedar en este desierto para siempre. Dios dejó a Moisés 40 años en el desierto para que aprendiera del desierto, todo lo del desierto. Y es que mira, cosas que tú no aprendiste en la escuela o en la universidad, la vas a aprender en la universidad del desierto de la vida. Ahí las vas a aprender.
Y es en ese desierto donde Dios va a venir y te va a llegar y ¡pum!, a tocar tu orgullo, como lo hizo conmigo. Y tienes que volver y aprender de nuevo y vas a tener que comerte tu orgullo. Así como les pasó a Moisés, que le tocó comérselo, ¿no? Él pudo pensar, es que yo no fui entrenado para pastorear ovejas. Yo crecí en un palacio. Yo fui entrenado para ser de la corte del faraón, del séquito de él. Yo no tenía que hacer mayor cosa. Y ahora, yo me imagino esos 40 años en el desierto pensando todo eso. Y sin embargo estoy, mire. Cuando nosotros vivimos en Estados Unidos, que salimos, que allá fue donde conocimos a Cristo, les he comentado en otras oportunidades, que pasamos un desierto terrible. Yo decía eso en mi orgullo. Oiga, yo estudié en una muy buena universidad en Colombia, estudié una carrera, estudié una maestría, para venir aquí a fregarme la vida, acompañando a mi mujer a tomar fotos para que ella le limpie la cara también a unas mujeres para ver si nos ganamos un peso, bueno, $1. Pero era lo que yo pensaba. Yo decía, yo no estudié para eso. Claro, Dios estaba tratando con mi orgullo. Estaba diciendo, tú no te preocupes, tú vas a hacer eso. Vas a tener que pasar tu desierto, pero eso no importa. A mí lo que me importa es para dónde te voy a llevar. Y eso pensaría Moisés. Pero Dios llega, le golpea su orgullo y le dice, mira, si tú quieres sobrevivir en el desierto, aprende todo acerca del desierto, ¿no? Aprende a pastorear las ovejas de tu suegro en el desierto. Porque más adelante vas a tener que pastorear a mi pueblo. Imagínense eso. Lo pasó por el desierto para llevarlo a un desierto, pero en una situación totalmente diferente. ¿Y saben algo? Las ovejas, cuando ustedes ven las ovejas en las fotos, ¿no? En un cuadrito ve unas ovejitas, las ven bien bonitas, o a distancia, allá ves un rebañito, ovejitas blancas y las ven bien bonitas. Pero en realidad son malolientes, son tontas, son grasientas. Entonces imagínense cómo somos nosotros como ovejas. ¿Cómo podemos ser para Dios nosotros si nos dice que somos ovejas? Pero es que con el olor de Cristo empezamos a oler diferente, ¿sabes? El diablo llega y aprovecha las circunstancias difíciles para sacudir tu mente como seguramente sucedió con Moisés. En medio de una situación difícil, ¡bum!, te ataca y te cuestiona y te dice y tú piensas y te llenas de ideas. A Moisés le decía, ¿dónde está tu Dios cuando te buscaron para matarte? ¿Dónde estaba? Que te tocó huir. O cuando estabas en el desierto sufriendo en medio de esas ovejas malolientes. ¿Dónde estaba tu Dios? ¿O no te lo han dicho? ¿No? Hay gente que te dice, a ver, muy cristianito. No es que ahora es cristiano, no es que va a la iglesia. Y entonces, ¿por qué te vas así? ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué perdiste tu trabajo? ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué te dio tal situación? El diablo es muy sutil para hacer eso y a Moisés se lo hizo. Yo quiero que veamos Éxodo 3:1, porque ahí viene algo muy importante. Moisés encuentra a Dios, tiene su encuentro con Dios en medio de una zarza. Una zarza, ¿saben qué es una zarza, no? Éxodo 3:1-6. ¿Lo tenemos ahí? Bueno, ya lo tenemos. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, yo me imagino a Moisés caminando de pronto, ¿qué pasa allá? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Oiga, hay fuego, está ardiendo y la zarza sigue intacta. ¿Qué pasa? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza
no se quema. Mira, en 40 años yo creo que Moisés vio muchas zarzas quemándose, porque el sol quema las ramas secas. Él vio zarzas ardiendo, pero esta fue diferente, le llamó la atención. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues hasta acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y yo creo que Moisés había pasado muchas veces, estando 40 años en el desierto, pues tuvo que pasar muchas veces por el monte Horeb, ahí con su rebaño. Pero ese día pasó algo muy diferente, muy especial. ¿Y qué hace uno cuando algo fuera de lo normal sucede? Pues uno presta atención, ¿no? Bueno, algunos lo ignoran, la verdad. Hay algunos que ven algo raro y dicen: yo no sé, yo mejor no me meto ahí, ¿no? Pero otros sí dicen: muestra a ver, yo voy a mirar qué es esto, qué es lo que está pasando. ¿Por qué está pasando esto? ¿Para qué está pasando esto? Y es que cuando uno busca, halla. Cuando uno pregunta, pues también obtiene respuestas. Y Moisés preguntó y encontró la revelación de Dios. Es decir, Moisés estuvo dispuesto a salirse de su camino, porque él iba con sus ovejas por el camino, y a un lado es que ve una zarza ardiendo que no se consume. Dice: yo me voy para allá a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí soltó sus propios planes para encontrar el verdadero propósito de su vida. Y muchas veces nos hemos preguntado: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió esto, cuando me sucedió aquello? ¿Dónde estaba? Y ten la seguridad que no eres el primero que hace esas preguntas. Todos en algún momento lo hemos hecho. Y hay un periodo en que todo lo que te parece que es lo bueno de Dios, que todo lo que Dios te ha dado, que como que lo estás desperdiciando, que como que lo estás perdiendo. Pero yo te vuelvo a decir que todo lo que ha hecho Dios no se va a quedar, todo lo que tú has hecho para Dios no se va a quedar sin recompensa. Dámosle un aplauso al Señor. Yo creo que Moisés decía ahí en el desierto: ay, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Porque es tan malo lo que hice? Bueno, maté a un hombre, pero es tan malo lo que hice. Está bien, pero creo que con 5 años en el desierto ya lo había pagado. Pero 40 años. Pero es que Dios estaba preparando a Moisés para lo que iba a venir, como lo hace también contigo. Dios te está preparando. Dios te está hablando y que te está preparando para algo más grande para tu vida. Si tú lo logras entender. Y te digo algo: un religioso no puede entender esto. Si tú lo tomas religiosamente, no lo vas a entender. No lo vas a entender porque esto es un mensaje de gracia. De gracia. Y a un religioso le cuesta trabajo comprender la gracia de Dios. Pero el que toma esta palabra, la asimila correctamente, sabe que sí, de pronto sí ha fracasado, pero que Dios también te va a levantar, que Dios te puede levantar. ¿Por qué no le dices a Dios esto? Aunque no te entiendo, aunque no entiendo lo que está pasando, yo te creo, mi Señor. ¿Y sabes qué, iglesia? De pronto tú has sentido que Dios ha estado en silencio contigo. Has estado esperando que Dios te hable y no te ha hablado nada. Pero te digo algo: cuando Dios está en silencio es porque va a venir una palabra de Él que va a cambiar tu vida. A Moisés de pronto se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, como leímos en Éxodo 3:2. Y para él es la primera vez que ocurre algo
trascendental en esos 40 años aburridos. Veía que la zarza no se consumía, ese arbusto que en medio de fuego no se quemaba. Y el Señor viene y le dice que lo va a enviar a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de esa esclavitud de más de 400 años, como lo leímos en Éxodo 3:10. Y Dios le dice además algo que lo vemos más adelante ahí en el verso 12, Éxodo 3:12, dice: y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y un día de estos el Señor te va a decir a ti: ¿sabes? Yo soy el Señor de México, el Señor de las naciones. Y tú, que te has sentido un fracasado, tú que has pasado situaciones muy difíciles en tu vida, tú que te has cuestionado sobre dónde ha estado Dios en aquellos momentos difíciles, y Él te dice: te voy a preparar y te voy a llevar a un lugar muy especial donde puedes rescatar a muchos, y te voy a usar para que miles vengan a mis pies, dice el Señor. Gloria a Dios. Porque nada de lo que ha hecho va a quedar sin recompensa, nada. Y entonces, así como Moisés, va a llegar un momento especial en que te vas a encontrar con tu destino, a ese propósito eterno. ¿Sabes qué? ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: Dios no ha terminado contigo todavía? ¿Vamos? Moisés vivió desadaptado 40 años en el desierto. Y eso no es una cualidad para que Dios lo llame a uno para ser libertador, ¿cierto? Sin identidad, desadaptado, 40 años con unas ovejas malolientes. ¿Eso es una cualidad como para que Dios lo llame a uno? Y para que lo llame a ser libertador de millones de personas. Pero es que Dios es un especialista en tomar áreas de tu vida y colocarlas, y llevarlas de aquí y llevarlas al lugar correcto. Y es que ese desajuste es parte de la metodología de Dios para ajustarte en tus propósitos. Cuando tú te sientes desajustado, es porque Dios te está ajustando, ¿sabes? Porque Él es el que nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Dios no habló con Moisés, sino hasta que Él se le acercó ahí a esa zarza para ir y mirar. Es decir, que si tú corres, te vas a encontrar con Dios. Si vas y te acercas y lo buscas. Pero si solo vives por ahí pidiendo oración: ay, oren por mí, o escuchando todo lo que es para las cosas que se hablan para analizar y para cuestionar y para criticar y no recibir, entonces te aseguro que Dios no te va a hablar. Tu actitud tiene que cambiar, tiene que ser distinta. Tienes que comprometerte a buscarlo, a ir a esa zarza, a caminar hacia allá, a dejar a veces tu camino, a dejar cosas a veces en tu diario vivir, para decir: hago una pausa aquí porque voy a ver qué está pasando allí. Dios, ¿qué me va a decir? Tu destino y tu propósito está puesto en medio de esas adversidades. Y sabes que el entrenamiento, yo sé que es muy doloroso, lo sé, me consta, lo he vivido, pero vamos a ver la gloria del Señor que va a venir sobre México, pero también sobre tu vida va a venir, porque tú eres parte de esta nación. Y los únicos que podemos detener todo este caos de este mundo, pues es la iglesia de Cristo. Dilo: yo, la iglesia de Cristo. Los que para muchos somos desechados, los que somos poco valorados, los que hemos estado en el desierto. Pero Dios nos dice: no importa, porque para eso te preparé. Y desde el desierto vamos a venir
para quebrantar y echar abajo toda la maldad que se está apoderando de esta tierra. Con nuestra boca, con nuestra intercesión, con nuestras declaraciones. Moisés había visto seguramente muchas zarzas ardiendo en el desierto, pero que se consumían, como ya les dije. Pero esta le llamó la atención. Esta no se consumía. Y saben, el pecado por el fuego te consume, pero cuando es el fuego de Dios te mantiene vivo, te mantiene renovado. Y la pregunta es, ¿en qué fuego tú te calientas? ¿Cuál es tu fuego? Moisés dejó su camino para encontrarse con Dios. ¿Qué caminos tienes tú que dejar para encontrarte con Dios? Muchos quieren que Dios vaya a su casa, ¿no? Que los visite en su de pronto rutinaria manera de vivir, y desde sus comodidades, de pronto echado ahí en la cama, ¿no? O sentado en un sofá cómodamente, que venga Dios y les hable. Ven Dios, háblame. Estoy aquí cómodo, tú sabes, estoy cansado, tanto trabajo, ¿no? Pero ven aquí, Señor, y tú me hablas acá. ¿Tú crees que esa es la manera de buscarlo? Tenemos que dejar muchas veces cosas, nuestro camino muchas veces, para encontrar nuestro destino, nuestro propósito, para que Dios nos hable. Dejar a veces nuestros propios pensamientos, nuestras ideas, a veces que pensamos que no las sabemos todas, pero cuando las dejamos nos vamos a encontrar con la zarza de Dios. Dice Jeremías 55, 8, 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero hay algo más en lo que leímos, y es que Dios le dice a Moisés que se quite el calzado, porque el lugar donde se encuentra es santo. ¿Saben qué? Esto tampoco lo entiende un religioso. Porque un religioso, ¿cómo puede entender que un sitio donde hay ramas, donde hay huellas de animales, me imagino que hasta excremento de esos animales, ¿no? Horrible, y Dios dice, es santo? ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios, cuando viene, santifica todo lo que está a su alrededor, todo. Y cuando Dios está en tu casa es santa. Cuando está en tu lecho matrimonial, tu matrimonio es santo. Cuando está con tus hijos caminan en santidad. Cuando está en tu trabajo, en tu empresa, pues tu empresa está santificada y empieza a prosperar. Así es Dios. Y si Dios pone sus ojos en esta nación, en México, así esté lleno de delincuentes, de corruptos, narcotraficantes, no sé, pues Él santifica esta nación y la aparta para ser de bendición a otras naciones en la tierra. Porque hay algo que tienes que entender, y es que Dios tiene la habilidad de tomar las cosas desconectadas, las que no tienen sentido, y hacerlas un propósito para Él. Y si Él te llamó a ti, Él nunca va a perder contigo, nunca. Moisés fue escogido por Dios para hablar con Faraón, y él decía, es que yo soy lento de palabra, pero lo puso a hablar con Faraón. A fin de cuentas era el único que hablaba su idioma, ¿no? Porque yo imagino, un hebreo, pues vaya usted que sí sabe hablar con los egipcios. Usted conoce el lenguaje del palacio, vaya, ¿no? Pero también ahora, cuando lo llama, sabía lo que era trabajar como un burro, después de 40 años de estar pastoreando ovejas, de sol a sol. Y eso no iba a quedar sin recompensa. Y cuando salen de Egipto, pues se llevan las riquezas
que tanto tiempo ellos habían trabajado. Dice Éxodo 12, 35, 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo que los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Después de más de 400 años salieron con recompensa. ¿Y tú crees que Dios te va a dejar a ti sin recompensa? Cuando Dios sabe lo que tú haces para Él, los esfuerzos también que tú haces, a veces hasta para llegar a una reunión como estas, porque hay veces que cuesta trabajo. Yo he conocido gente en el campo que camina los domingos 2 horas de 10 horas de vuelta para ir a un servicio, para escuchar la voz de Dios. ¿Tú crees que Dios va a dejar eso sin recompensa? A este pueblo lo sacó con oro, con alhajas, con vestidos. ¿Por qué? Porque puso gracia en medio de los egipcios. Los egipcios después fue que aterrizaron. Dijeron, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué les dimos esto? Vamos detrás de ellos. Pero ya era tarde, porque Dios ya lo había hecho. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabes que las complicaciones que tú has vivido son las bases que Dios ha dejado para ese futuro que te espera? Si no salió bien tu negocio, que de pronto no salió bien, o si ha habido problemas de salud, o has tenido complicaciones con tu familia, no sé, cualquier otra circunstancia vivida, Dios te dice hoy que el tiempo ha llegado y que vas a salir de eso. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Para los que le aman. No te preocupes, que Dios sabe cómo despojar al malvado y traer las riquezas que son de Él para la gente justa. Y así como Moisés, lo que tú has pasado no es solo para ti, sino para que tú aprendas a liberar a otros. Si has tenido crisis en algún área de tu vida, Dios lo va a usar para ayudar a otros. Así como lo hizo hace 2000 años un hombre, Jesucristo, padeció, sufrió y murió. ¿Para qué? Para que hoy podamos ser libres nosotros, para que podamos estar aquí hoy. Levanta tus manos, levanta tus manos.